Pues muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Sé que la entrega de los premios parlamentarios de este año me lo disteis en primer lugar por no ser puntual y en segundo lugar por hacer las ruedas de prensa largas. Hoy he decidido ser puntual. Bueno, gracias a todos. A un día de terminar el año, creemos que es el momento de hacer balance de lo que ha dado de sí este Gobierno en el Congreso de los Diputados, aunque lo cierto es que es difícil hacer balance de la nada. El Congreso ha aprobado en todo el año 23 textos legales. En concreto, una reforma constitucional, la del artículo 49, 7 leyes ordinarias, 7 leyes orgánicas y 8 reales decretos leyes. Y cuando el Gobierno habla de 25, se refieren al total de la legislatura, porque se convalidaron 2 reales decretos leyes a finales de 2023. Pero el balance anual de este 2024 son 23 textos legales aprobados por la Cámara. 23. Esa es la cifra del balance. ¿Qué quiere decir esto históricamente? Pues algo muy sencillo, que en 2024 ha sido el año no electoral con menos leyes aprobadas en España. 2024 ha sido el año no electoral con menos leyes aprobadas en España. Es decir, el año en el que las Cortes Generales han sido menos útiles para el conjunto de la sociedad española. En todo el periodo desde la Constitución del 78 solo ha habido 2 años con menos leyes aprobadas. El 2008, con unas elecciones generales, y el 2016, que empezó constituyendo la Cámara tras las elecciones de diciembre de 2015, que tuvo otras elecciones después en julio y que no tuvo un presidente investido hasta octubre. Por lo tanto, incluso la mayoría de los años en los que el Congreso pasó meses disuelto por unas elecciones generales han tenido más leyes aprobadas que este año 2024, en el que el Congreso ha estado todo el año en funcionamiento. El problema es que quien no ha estado en funcionamiento ha sido el Gobierno de España, ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez. Y en el último pleno lo volvimos a comprobar. Prometer todo a todos ya no da más de sí. De hecho, el Congreso sí ha estado funcionando. En concreto, el Grupo Parlamentario Popular ha trabajado mucho, pero se ha encontrado con el muro del Gobierno y el muro de Francina Armengol. Hemos conseguido que el Congreso tome en consideración 6 proposiciones de ley impulsadas por el Grupo Parlamentario Popular. La de la ELA está aprobada, pero otras 5 siguen en el congelador de Armengol, paralizadas en un plazo perpetuo de presentación de enmiendas. Lo mismo ocurre con las proposiciones de ley que se toman en consideración en la Cámara Alta, en el Senado. Aunque de allí salgan con votos a favor de casi todos los grupos, aquí se bloquean permanentemente y son ya 14 las que mantiene bloqueadas y paralizadas la señora Armengol. Y luego tenemos otras 5 proposiciones de ley que ni siquiera hemos podido llevar a pleno para su toma en consideración porque el Gobierno directamente las veta, impide su tramitación parlamentaria. Unos vetos que se han aprobado en contra del criterio del Tribunal Constitucional y de los letrados de la Cámara, que han advertido que no afectan al presupuesto en vigor y, por tanto, no pueden vetarse. Aún así, la mesa de la Cámara las ha vetado. En total, entre las paralizadas y las vetadas, tenemos un total de 24 leyes del Partido Popular bloqueadas por el Gobierno y bloqueadas por Francina Armengol. 24 leyes del Partido Popular bloqueadas por Armengol o vetadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Este es el dato que resume el año parlamentario. Hay ya más leyes del PP bloqueadas que leyes aprobadas por el Gobierno en este año 2024. Más leyes bloqueadas del PP que las aprobadas por el Partido Socialista. La principal actividad del Gobierno en el Congreso es bloquear las leyes del Partido Popular y para eso cuenta con la colaboración
de una presidenta que tendría que haber dejado de serlo hace ya bastante tiempo por estar metida hasta el cuello en el mismo caso de corrupción por el que ahora va a tramitar un suplicatorio a otro compañero, a un compañero de fatigas de la señora Armengol, al señor José Luis Ábalos. Y mientras el Gobierno saca adelante menos leyes de las que le bloquea al Partido Popular, nosotros hemos seguido impulsando iniciativas. En este año hemos aprobado más de 200 acuerdos a propuesta del Partido Popular. Más de 200 acuerdos entre proposiciones no de ley y mociones. Más de 200. Y más de la mitad, unas 110, sin el apoyo del Partido Socialista. Demostrando también ahí que no hay mayoría de gobierno en España. No la hay. Hemos sacado adelante acuerdos en materia de política fiscal, en materia de política exterior o en asuntos institucionales. Y ha quedado claro que esta era una legislatura para intentar hacer reformas transversales, como propuso Feijóo en su investidura, y no para gobernar desde un lado del muro, como propuso Pedro Sánchez en la suya, porque no existe esa mayoría progresista que necesitaba realmente para impulsar su agenda ideológica sectaria. La pregunta que hay que hacerse en este contexto es, ¿para esto llevó Sánchez al Partido Socialista a traicionar todos sus principios con temas tan graves como la amnistía? ¿Para esto? ¿Para un resultado tan pobre? Ha obligado a su partido a pasar el ridículo de aplaudir todo lo contrario a lo defendido en campaña electoral y solo ha conseguido formar el Gobierno que menos leyes ha sido capaz de aprobar en un año completo. Una coalición que ha tenido incluso que retirar un proyecto de ley porque no lo apoyaba ni siquiera la mitad del Gobierno, como pasó en mayo con la ley del suelo y hemos podido comprobar todos aquí. Yo creo que muchos socialistas pensarán que no ha valido la pena. Incluso algunos ministros también pensarán que no ha valido la pena. Y por eso no me extraña que les dé tanta rabia que mientras ellos apenas consiguen aprobar nada, después de retorcer todos sus principios, el PP esté consiguiendo ganar votaciones y llegar a acuerdos simplemente proponiendo propuestas de nuestro programa electoral. El PP está logrando sacar adelante medidas que hemos defendido siempre. Y el PSOE sigue sufriendo para aprobar sus leyes aún después de ceder en lo que había prometido no hacer nunca. No me extraña que les duela tanto al señor Bolaños o a la ministra Alegría, pero no es culpa nuestra que los sacrificios del PSOE hayan salido tan baratos. Los acuerdos que deberían preocuparles son los que ellos no son capaces de conseguir ni siquiera después de venderse por una investidura. No los que conseguimos nosotros limpiamente y en beneficio del conjunto de la ciudadanía. En consecuencia, lo que hemos visto en este año 2024 que acaba ya, ha sido a un Gobierno en caída libre. Hemos visto a un Gobierno en descomposición que quiere extender su podredumbre a las Cortes Generales del Estado. Como él está paralizado, quiere contagiar al Congreso y paralizarlo también, a ver si así no se nota la diferencia. El Gobierno zombi quiere hacer del Congreso una institución zombi también. Y por eso sacan el congelador y los vetos cuando ven que las leyes del PP tienen los votos para salir adelante o cuando ven que sus leyes se tuercen como enmiendas del PP que consiguen los apoyos necesarios para fructificar. Armengol le ha regalado a Sánchez un menú de democracia a la carta. Las leyes que le interesan se votan y las que no les gustan se vetan. Un menú para que luego salgan los porcentajes que repite Patxi López o el señor Simancas. No, es que el 90% de lo que votamos lo ganamos, dicen desde el Partido Socialista. No, claro, así cualquiera, porque lo que ven que no van a ganar no permiten que se vote. Eso es lo que sucede en esta Cámara. Lo que ven que no va a salir o se retira o se paraliza o se veta. Esa es la democracia para el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Si una ley se tuerce en ponencia, pues no se lleva a comisión. Si la comisión se tuerce, se desconvoca una o dos veces, las que haga falta.
Si la cosa se les despeja, se lleva a comisión a la 1 de la mañana, si es que fuese necesario. ¿Y cuál es el resultado final? El resultado es la parálisis. Parálisis parlamentaria y parálisis del Gobierno. Ni salen las leyes del Gobierno porque no tienen mayoría en el Congreso, ni salen las leyes que tendrían mayoría en el Congreso porque las bloquea el propio Gobierno. Esa es la sinrazón de la política nacional en estos momentos. Un Gobierno con este panorama en cualquier democracia parlamentaria es un Gobierno cadáver, es un fiambre político, un Gobierno en rigor mortis. Por eso, si el Gobierno entra en descomposición, los problemas del país también se pudren, porque nadie los aborda. Y estamos viendo varios ejemplos en estos momentos, en estos precisos momentos. Estamos viendo cómo la inmigración ilegal está reduciéndose en toda Europa, salvo en España. ¿Y por qué? Pues porque no hay gobierno al timón. Estamos viendo cómo los españoles siguen perdiendo poder adquisitivo por la subida del coste de la vida y la única respuesta que tenemos del Gobierno para este año 2025 que comienza es subir impuestos, subir cotizaciones o eliminar deducciones fiscales. O estamos viendo un ejemplo muy concreto, Muface, un ejemplo muy concreto de fracaso de gestión con la asistencia sanitaria que afecta a 1,5 millones de funcionarios de nuestro país. Una asistencia sanitaria de 1,5 millones de españoles, de empleados públicos, que está en el aire. Porque una ministra quiere cargarse el sistema y porque el ministro que tendría que defenderlo está dedicado a su carrera política personal. Y le importa más asegurarse el liderazgo del Partido Socialista aquí en Madrid que asegurarle a los funcionarios que van a mantener a su médico de toda la vida. En definitiva, si este Gobierno no se dedica a legislar ni se dedica a gestionar, ¿para qué lo quería Sánchez a tan alto precio? Pues, como diría su aspirante a sucesor, el señor Óscar Puente, para que todos bailen a su son. Para eso quería Pedro Sánchez mantenerse en el Gobierno. Para que, si su mujer necesita patrocinios o desarrollos informáticos para sus negocios, haya empresas invitadas a regalárselos. Para que, si su hermano necesita un puesto de trabajo del que cobrar y no acudir, haya una Diputación socialista dispuesta a creárselo. Y para que, si alguno de estos escándalos saltase a los medios, haya una Fiscalía dispuesta a rebuscar información de rivales políticas y filtrarla interesadamente para dañarlo. Para eso, y solo para eso, está sirviendo el Gobierno de Sánchez, para tener las instituciones a su servicio y al de los suyos. Y por eso solo él es capaz de hacer un balance positivo de este año 2024 que finaliza. Y solo él es capaz de prever algo positivo para el año 2025 que comienza. Un año que va a empezar, y yo quiero recordarlo, con la votación de un suplicatorio en el Congreso, aquí, en las Cortes Generales, para que la justicia pueda investigar al número 2 de Pedro Sánchez, al señor José Luis Ábalos. Un año 2025 que va a comenzar con el hermano del presidente declarando ante un juzgado de Badajoz para explicar por qué le hicieron un puesto de trabajo a medida al que no acudía, pero por el que cobraba y tributaba en Portugal. Y el año 2025 va a comenzar con representantes de grandes empresas participadas o reguladas por el Estado, teniendo que explicar ante un juzgado de Madrid los favores que hicieron a la mujer del presidente para sus negocios particulares. Y con media fiscalía, explicando también ante el Tribunal Supremo qué hizo el fiscal general del Estado para ayudar a su gobierno a ganar el relato, explicando también por qué había mensajes que hizo desaparecer de su propio teléfono móvil. Llega ya el año 2025 y lo que viene no es un año normal, no es un año normal de legislatura, es un remake malo de El Padrino, protagonizado por el número 1, Pedro Sánchez. Y si Sánchez quiere devolverle un poquito de normalidad democrática a nuestro país, a España, el próximo texto que desde el Gobierno deberían remitirnos a la Cámara tendría que ser
el decreto de disolución de las Cortes y convocatoria electoral. Eso sí sería un buen regalo de Reyes. Por mi parte nada más y quedo a vuestra disposición para contestar a las preguntas que queráis plantear. Hola, buenos días, portavoz, ¿qué tal? Quería preguntarle, ha tocado usted de manera tangencial el asunto de la inmigración. Esta mañana el presidente de Canarias, Clavijo, ha dicho que el Partido Popular está bloqueando con excusas el reparto de menores inmigrantes entre el resto de comunidades autónomas. Quería saber si el año 2025 puede ser un año en el que haya un acuerdo en esta materia. Y si en el caso de que el Gobierno acabe llevando un Real Decreto Ley para abordar este asunto, como le ha pedido Clavijo esta mañana a Pedro Sánchez, el Partido Popular sería partidario de negociar a través de esa vía, a través de un decreto. Gracias. Mira, la realidad es que la crisis migratoria es un asunto que preocupa mucho a los españoles y que preocupa muy poco al Gobierno de Pedro Sánchez, que solo tiene tiempo de ocuparse de sus propios problemas. Y eso es lo que hemos podido comprobar a lo largo de todos los meses del año 2024. Sánchez está usando el drama migratorio para intentar tumbar el Gobierno de Canarias. No tengo ninguna duda de que es así. Es lo único que pretende Pedro Sánchez. Y la realidad es que España necesita un Gobierno que gobierne y un presidente capaz de ofrecer una política migratoria seria, más allá de consignas buenistas. La realidad es que países de nuestro entorno están siendo capaces de frenar la inmigración ilegal y España no. Países algunos gobernados por el Partido Socialista y España no. Mire, Feijóo puso de acuerdo a 14 gobiernos autonómicos en un texto que firmamos con Canarias para tratar de buscar una solución a la crisis migratoria que sufre Canarias, al igual que otros territorios de nuestro país. Y lamentablemente el presidente del Gobierno no es capaz de ponerse de acuerdo ni siquiera con sus propios socios de gobierno. Hemos conocido un dato nefasto. En 2024, 30 personas han perdido la vida cada día intentando llegar a las costas españolas, un 43% más que en el año 23. Y yo tengo que decir que esas cifras nefastas son responsabilidad de un Gobierno que carece de política migratoria, de un Gobierno irresponsable instalado en el efecto llamada. Y, desde luego, la realidad es que detrás de una política migratoria inexistente, lo que hemos podido comprobar es que hay dramas humanos, dramas humanitarios, que el Gobierno no atiende y el Gobierno olvida. Detrás del discurso buenista del presidente del Gobierno y del Partido Socialista, contrario al de otros países de la Unión Europea, existen datos singularmente alarmantes, como este que acabo de poner encima de la mesa. Y que mientras hay otros gobiernos de Europa que están tomando medidas para combatir la inmigración ilegal, lamentablemente en España no se está haciendo nada. Y creo que es malo para España y malo para Europa. Y, desde luego, es el reflejo de la inexistencia de un Gobierno coherente, sensato, con una política migratoria acorde al resto de países de nuestro entorno. Buenos días, portavoz. Yo le quería hacer dos preguntas. Primero, insistirle en la pregunta de mi compañero y saber si desde el PP van a atender a la llamada de Clavijo de intentar entrar en la senda del diálogo y lograr un acuerdo, dice Clavijo, sin excusas. Y también le quería preguntar por la manifestación de ayer en Valencia. Según datos de delegación del Gobierno, se manifestaron más de 80.000 personas contra la gestión de la Dana, pero particularmente contra el presidente Mazón. No sé si nos puede hacer una valoración. Gracias. Bien, nosotros hemos acudido a distintas reuniones convocadas por el Gobierno de España para hablar de la crisis migratoria. Y lo que nos hemos encontrado es un Gobierno que no está dispuesto a cambiar su política migratoria y que cree que lo que está sucediendo debe convertirse en algo estructural. Y nosotros creemos que no. Que nosotros creemos que tenemos un Gobierno que no ha sabido estar a la altura
y que si otros países de nuestro entorno han sido capaces de frenar la inmigración ilegal, España debería haberlo sido también, y que lamentablemente no hay nadie al frente del timón, ¿no? La situación es tan grave que esto no se arregla con repartos puntuales de menores entre comunidades autónomas. Necesitamos una política de Estado integral frente al descontrol migratorio que caracteriza al gobierno de Pedro Sánchez. Y nosotros hemos sido capaces de poner de acuerdo a 12 comunidades y 2 ciudades autónomas. ¿Por qué el Gobierno no ha sido capaz de llevar una propuesta a la conferencia de presidentes que se celebró en Santander? ¿Por qué el Gobierno solo escuchó a las comunidades autónomas y obligados después de 3 años sin convocar esa conferencia y, sin embargo, no llevó allí una propuesta para llegar a un acuerdo entre las comunidades autónomas? ¿Simplemente por desidia? ¿Simplemente por desinterés? ¿O simplemente porque el PSOE, el Gobierno y Pedro Sánchez lo único que quieren es deteriorar al Gobierno de Canarias y conseguir su ruptura? No lo sabemos, esa es la realidad. Lamentablemente no lo sabemos, ¿no? Con respecto a Valencia, mire, es el momento de la reconstrucción y es el momento de trabajar todos juntos en favor de los afectados y que se pueda recuperar la normalidad lo antes posible. Nosotros no vamos a estar en otra cosa y el Gobierno de Sánchez lo que estamos viendo es que lleva desde el primer momento instalado en el rédito político de la tragedia, desde el primer momento, desde el minuto 1. Y nosotros lo que creemos es que no es razonable. Ellos sabrán y tendrán que dar explicaciones a los valencianos de por qué no estuvieron ni antes, ni durante la catástrofe, ni ahora en el tiempo de la reconstrucción. Nosotros exigimos al Gobierno que ponga al menos la mitad de esfuerzo y empeño en ayudar a los afectados del que está poniendo en derribar al Gobierno de Carlos Mazón. Nos parece que la actitud del Gobierno, después de escuchar a la delegada del Gobierno recientemente, es francamente lamentable y es una falta de colaboración institucional sin precedentes. Y la realidad es que el Gobierno de Sánchez sigue mandando las ayudas a cuentagotas en contraposición a lo que está haciendo el Gobierno de la Generalitat Valenciana, que está trabajando día a día, todos los días, para atender a las personas que están pasando dificultades. Yo tengo la sensación de que en Valencia el Gobierno ha pasado de si necesitan ayuda que la pidan, esa frase que perseguirá a Pedro Sánchez, al si necesitan ayuda que esperen, que es la situación en la que está instalado el Gobierno de España en estos momentos. Pasaron de aquel lamentable si necesitan recursos que los pidan a un si necesitan ayuda que esperen. Y no hay tiempo que esperar, no hay tiempo que perder. Lamentablemente el Gobierno no está a la altura de las circunstancias en este momento. Buenos días, portavoz. Como no es muy factible que los Reyes traigan un decreto de disolución de las Cortes, le quería preguntar si ustedes están dispuestos a impulsar una moción de censura. Para eso tendría que hablar con Junts per Catalunya y no sé si ustedes se plantean establecer una vía de diálogo con Carles Puigdemont después de que él sea amnistiado. También le quería preguntar qué le parece que el Consejo de Ministros se esté convirtiendo en una cantera del PSOE para las autonómicas. Pilar Alegría para Aragón, Óscar López para Madrid y, bueno, posiblemente también María Jesús Montero. Gracias. Sí, efectivamente, Sánchez ha convertido el Consejo de Ministros en una especie de comité electoral o comité de campaña del Partido Socialista. Ciertamente no había nadie que gobernase, no había nadie que gestionase dentro del Consejo de Ministros y ha preferido Sánchez dedicarlos a la ardua tarea de hacerle oposición a los gobiernos del PP en las comunidades autónomas. Qué lamentable, qué uso partidista de los recursos públicos más inadmisible, ¿no? Miren, nosotros vamos a seguir defendiendo el interés general. Nosotros vamos a seguir defendiendo nuestra hoja de ruta y nosotros vamos a seguir defendiendo nuestro programa electoral, en el que llevábamos bajar impuestos a los españoles. Lo hemos conseguido en el último paquete fiscal aprobado aquí, imponiendo enmiendas que supone una rebaja fiscal de 6.500 millones de euros para el año 2025. Nos sentimos tremendamente orgullosos de traer en forma de enmienda nuestro programa electoral, conseguir rebajas porque hay otros partidos que se suman a nuestras propuestas,
como es el caso de Junts y en determinadas circunstancias también el PNV. Y eso no quiere decir que haya cambiado nuestra posición con respecto a Junts. Nuestra posición sigue siendo lo mismo. Sánchez solo es capaz de llegar a acuerdos subastando el Estado y Feijóo ha demostrado que nosotros somos capaces de lograr bajadas de impuestos contempladas en nuestro programa electoral sin chantajes y sin cesiones. Fíjese usted todo lo que nos diferencia con respecto al Partido Socialista de Pedro Sánchez. Y permítanos soñar. Pidamos a los Reyes Magos ese decreto de disolución de las Cortes, no solo porque sería una buena noticia desde el punto de vista partidista, sino porque creemos que es lo que mejor le podría pasar a España. ¿La relación con Puigdemont, por favor? Sí, nuestra relación es la que es, ¿no? Desde luego es Pedro Sánchez el que está muy preocupado, muy necesitado de esa foto para lograr que esta legislatura se pueda añadir un poco más, pero yo solo puedo decir en relación a eso que quien pactó su investidura en Suiza a cambio del borrado de delitos de Puigdemont fue Pedro Sánchez, no fue Alberto Núñez Feijóo, fue Pedro Sánchez. Y quien acepta fotografiarse con un prófugo como si fueran presidentes de dos naciones equiparables es también Pedro Sánchez. Allá cada cual, desde luego, la historia está reservando un pedestal para Pedro Sánchez, pero no será en el frontispicio de ningún edificio público, será en los sótanos de la política más baja de la historia de nuestro país. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya, portavoz. Quería aclarar un asunto en la cuestión de migración que le preguntaba Juan. Usted ha dicho que el Gobierno quiere que sea algo estructural. Y luego ha dicho usted también que esto no se puede quedar en una solución de un reparto puntual de menores. Entonces, por aclarar si realmente tiene que ser una solución estructural, pero primero usted ha dicho que el Gobierno lo quería y ustedes no, o si una solución de conjunto. Bueno, aclarar ese punto que no me ha quedado muy claro. Y si, como entiendo de su respuesta, si el Gobierno no da su brazo a torcer, por hablarlo así, no va a haber un acuerdo próximamente. Y en segundo lugar, quería preguntarle también, el próximo 8 de enero es el primer acto que se hace de la conmemoración de los 50 años del fallecimiento de Franco y el Gobierno ha invitado al rey Felipe VI. Quería preguntarle si usted cree que el monarca debe acudir a este tipo de actos que se van a celebrar durante 2025. Gracias. Vamos a ver, con respecto a la inmigración y menores, es que eran dos respuestas a dos preguntas distintas. Y por lo tanto, ¿qué quiero decir? Pues lo que he dicho. Vivimos una crisis migratoria sin precedentes en nuestro país, una crisis migratoria que se deriva de la falta de política migratoria del Gobierno de España y de un efecto llamada provocado desde el propio Gobierno que ha hecho que mafias que trafican con personas hayan operado especialmente en España, especialmente en las aguas del Hierro, poniendo vidas de seres humanos en peligro todos los días. Hemos conocido el dato muy recientemente. 30 fallecidos intentando llegar a España cada día por culpa de ese efecto llamada del que es responsable el Gobierno de España. Nosotros le pedimos al Gobierno una política migratoria acorde al conjunto de la Unión Europea, porque la realidad es que si otros países de nuestro entorno están siendo capaces de frenar la inmigración ilegal, en España también podríamos hacerlo si tuviésemos un Gobierno sensibilizado con esa cuestión. Y lejos de eso, lo que tenemos es un Gobierno que practica una dejación de funciones sin precedentes que es francamente preocupante. Con respecto al reparto de menores, estamos conociendo cada día llegadas masivas de forma ilegal a nuestro país. Unas cifras que demuestran que el Partido Popular tenía razón, no se puede despachar esta crisis migratoria con meros repartos puntuales de menores entre las comunidades autónomas. No es así de sencillo, es que el problema va a seguir estando ahí. Necesitamos una política de Estado
Necesitamos una política integral frente al descontrol migratorio que vive en nuestro país, del que es responsable el gobierno de Pedro Sánchez. Y esas son las dos respuestas a las dos cuestiones, ¿no? Bueno, el gobierno arranca el año 2025 desesperado. El gobierno está desesperado y el comodín de Franco se les hace más necesario que nunca. Cualquiera recordará que Franco murió en la cama un 20N de 1975. No sé qué se celebra el 8 de enero del 2025. Supongo que la flebitis que padecía el dictador. El comodín de Franco es fruto de la desesperación en la que vive instalado el gobierno de España. El presidente del gobierno necesita a Franco más vivo que nunca, una vez que tiene a su mujer investigada por un tribunal de Madrid, una vez que otro juzgado en Badajoz investiga a su hermano y sabiendo que en enero esta Cámara tendrá que aprobar el suplicatorio para que el Tribunal Supremo pueda investigar a su número 2, al todopoderoso José Luis Ábalos. Eso es lo que a Pedro Sánchez preocupa. Y Sánchez necesita hasta 100 actos para tratar de tapar la degradación judicial en la que ha instalado a su propio gobierno. Sánchez está desesperado. Este es un gobierno que se encuentra en una situación desesperada porque los que venían a combatir la corrupción se ve que la practicaron desde el minuto 1 para su beneficio y el de los suyos. El 2 será juzgado por el Tribunal Supremo y el 1 está cada vez más cercado. Y por eso él necesita desenterrar a Franco, si pudiese una vez más, y colocarlo en el gran protagonista de la política española. Nosotros no le vamos a seguir el juego, nosotros somos más de celebrar la Constitución que trajo la democracia a España. Y esa se conmemora cada 6 de diciembre. Bueno, la conmemoran los que la conmemoran, porque los socios de Sánchez no, ninguno. Ninguno ha estado aquí el 6 de diciembre conmemorando el 46 aniversario de la Constitución. La conmemoramos los demócratas, la Constitución española, que cuando juramos nuestro cargo prometimos cumplir y hacer cumplir. Se ve que Sánchez juró en vano aquel día. Pero la realidad es que cada vez que sale Franco a pasear, es que el gobierno está más desesperado que ayer. Bueno, muchísimas gracias.